Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Rojas, soy médico egresado de la Universidad Militar, docente de anatomía de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. En esta ocasión les voy a hablar de la región superficial del cuello. Bueno, recordar que a nivel del cuello podemos encontrar un esqueleto óseo, por decirlo de este modo, el cual está compuesto por las siguientes estructuras: las vértebras cervicales, el hueso hioides, el manubrio del esternón y la clavícula, los cuales nos terminan formando como tal un armazón a nivel del cuello. Bueno, la parte de los músculos del cuello encontramos unas tres regiones características de los músculos como tal. Una región lateral, la región anterior o la región relacionada con el hueso hioides, donde encontramos los músculos infraioideos y supraioideos, y una región prevertebral, que es la región más profunda del cuello. En la región lateral encontramos unos músculos superficiales y tres músculos profundos. Los superficiales, el platisma o cutáneo del cuello y el esternocleidomastoideo, mientras que en la parte profunda encontramos los tres escalenos, anterior, medio y posterior. El músculo cutáneo del cuello o platisma es un músculo completamente ancho relacionado con la piel del cuello y la parte inferior del mentón. Generalmente funciona para deprimir el mentón. Está inervado por la rama facial, por la rama cervical del facial. El esternocleidomastoideo es un músculo grueso que está dirigido desde la apófisis mastoides hasta la región clavicular y el manubrio del esternón. Funciona principalmente para hacer flexión del cuello y para hacer movimientos rotacionales del mismo. Está inervado por el nervio accesorio, oncoepar. Los escalenos son tres músculos, anterior, medio y posterior. Están relacionados con las apófisis transversas de las vértebras cervicales y van a terminar insertándose a nivel de unos tubérculos o a nivel de unas tuberosidades relacionadas con la primera y segunda costilla. El escaleno anterior va a ir desde las últimas transversas hasta un tubérculo que se llama el tubérculo del escaleno, que está ubicado a nivel de la primera costilla. Posterior a este músculo se va a insertar el escaleno medio. Se va a formar entre ellos dos una cosa que se llama el triángulo interescalénico o desfiladero de los escalenos, como se mencionaba previamente. ¿Qué importancia clínica tiene este desfiladero? Que a este nivel va a pasar la arteria subclavia y el plejo braquial. ¿Listo? Por eso es que las compresiones dadas por costillas cervicales producen una cosa que se llama el síndrome del opérculo torácico. Por último, el escaleno posterior va a terminar insertándose a nivel de la segunda costilla. Encontramos también el recto lateral de la cabeza. Se podría mencionar que es el primer intertransverso, ya que va desde la masa lateral del atlas hasta la parte más inferior del hueso occipital. Respecto a la región del hueso hioides, encontramos 8 músculos, los grupos infraioideos y el grupo supraioideo. Aquí podemos ver los músculos infraioideos, muchos de estos relacionados con el descenso del hueso hioides o el ascenso del cartílago tiroides, en parte relacionados con la deglución. Encontramos el tiroideo insertado, originado desde la masa lateral del hioides hasta la parte más lateral del cartílago tiroides. Debajo de este se va a originar el esternotiroideo, que va a terminar insertándose en la parte más posterior del manubrio esternal. En esta parte posterior del manubrio esternal también vamos a encontrar inserto el esternoioideo, un músculo que va directamente del cuerpo del hioides hasta el manubrio del esternón. Posterior a este músculo encontramos el origen del homoioideo. El homoioideo hacia la parte de abajo va a terminar flexionándose para insertarse en el ángulo superior de la escápula. Bueno, el esternotiroideo es un músculo pequeño con forma de cinta, es el más medial de los músculos. ¿Listo? Su función deprimir el hioides. El homoioideo es más lateral a este y, como lo mencioné previamente, se va a terminar insertando en el ángulo superior de la escápula. El esternotiroideo está profundo al esternoioideo. Si levantamos el esternoioideo vamos a encontrar el esternotiroideo. Si lo recuerdan, como les mencioné, va a estar insertado en la parte más posterior del manubrio esternal. El tiroideo, que va desde el límite entre cuerpo y astas mayores del hioides hasta el cartílago tiroides. Los músculos supraioideos son 4. El músculo digástrico, ¿listo?, que va a tener 2 vientres, se va a originar, insertar en el de la fosita digástrica a nivel del mentón. El estiloioideo, el miloioideo y el ginioideo,
Los tres van a terminar insertándose en el ioides. Estiloioideo desde la estiloides hasta el ioides, el genioideo desde las apófisis geni hasta el ioides y el milioideo desde la línea milioidea hasta el ioides. Bueno, aquí los podemos observar nuevamente, la división entre los músculos supraioideos y los músculos infraioideos. La mayoría de estos músculos infraioideos van a estar inervados por el asa cervical del plejo cervical, excepto el tiroideo, el cual va a estar inervado directamente por el nervio hipogloso. A nivel de la región prevertebral o la región más profunda del cuello encontramos tres músculos a cada lado: recto anterior mayor, recto anterior menor de la cabeza y el largo del cuello. Ahora bien, hablando de las aponeurosis del cuello, tenemos una aponeurosis profunda y una aponeurosis superficial, la cual nos van a proveer revestimiento a las estructuras vasculares, viscerales y musculares de la región del cuello. Entonces, tenemos una fase de revestimiento superficial que está relacionado con el músculo platisma, ¿sí? Y también con esta misma o superior a esta, o superficial, más bien vamos a encontrar el plejo cervical superficial. Más adelante les voy a hablar muy rápidamente de plejo cervical. Sin embargo, de momento les adelanto que la parte superficial es sensitiva y la parte profunda es motor. ¿Listo? Y todo lo superficial, venas yugulares anteriores, la rama mandibular del facial. La fascia petaquial es la que nos va a volver las vísceras del cuello. La tráquea, la tiroides, la glándula tiroides, el esófago, etc. Y la fascia prevertebral ya la que nos va a dividir el compartimiento muscular. Entonces miren los compartimentos que les mencionaba: un compartimento visceral donde va a estar el esófago, justamente acá, la tráquea, la glándula tiroides. Dos compartimentos vasculares, mírenlos acá, que va a traer el paquete vasculonervioso del cuello: la carótida, la vena yugular interna y el nervio neumogástrico o vago. ¿Listo? Y el compartimiento vertebral o muscular, que va a contener toda la parte de los músculos de la región profunda del cuello y de la región posterior. Ahora, respecto a los triángulos del cuello, teniendo en cuenta que existen unos músculos superficiales y unos profundos, se dividieron como tal en dos secciones grandes: un triángulo posterior y un triángulo anterior. Triángulo posterior inicialmente tiene unos límites. En su parte anterior está el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde superior de la clavícula y el borde anterior del trapecio. ¿Listo? Ahora bien, el triángulo anterior, sus límites son el borde anterior del esternocleidomastoideo, el borde inferior de la mandíbula y la línea media del cuerpo. Cada uno de estos triángulos, miren acá nuevamente los límites, efectivamente: el esternocleidomastoideo, el trapecio, el tercio lateral de la clavícula. ¿Listo? El techo está formado por la fascia cervical profunda. ¿Listo? Acuérdense que la superficial está relacionada con el platismo. Estos triángulos, adicionalmente a eso, se dividieron en otros triángulos más pequeños. Entonces, este triángulo posterior se tomó como referencia anatómica el vientre posterior del homoioideo, para dividirlo en un triángulo occipital, ¿listo?, y un triángulo supraclavicular. ¿Vale? Entonces, el triángulo occipital, los límites están dados por esternocleidomastoideo, trapecio y el homoioideo, que contiene la arteria occipital arriba, troncos del plejo braquial por acá, por este lado más anterior, sistema ganglionar yugular y cervical, la vena yugular externa, que es la que nosotros evaluamos cuando encontramos la famosísima ingurgitación yugular, y el nervio espinal accesorio, que va a pasar por debajo del trapecio para inervarlo después de dar su rama para el esternocleidomastoideo. En el triángulo supraclavicular, nuevamente la vena yugular externa, la arteria supraescapular, que va a dar la vuelta para inervar lo que es supraespinoso e infraespinoso, y la arteria subclavia. El triángulo anterior del cuello, como les mencioné, sus límites son el esternocleidomastoideo, el borde de la mandíbula y la línea media. ¿Listo? El techo sería el platisma, básicamente, y el tejido celular subcutáneo. Y este triángulo también se va a dividir en un triángulo submentoniano, submaxilar, carotidio y muscular. Entonces, el triángulo submentoniano, ¿sí? Hay algo también para aclarar. La mayoría de los triángulos del cuello son pares, excepto el triángulo submentoniano, el cual es impar. ¿Listo? Es un triángulo impar, es único, mientras que el resto de triángulos son pares. Límites: por abajo, el cuerpo del ioides,
a los lados los vientres anteriores del digástrico. ¿Listo? Que contiene solamente unos pequeños ganglios del sistema linfático. El triángulo submaxilar, sus límites son el borde inferior de la mandíbula, ¿listo? Y los dos vientres del digástrico, que contiene ganglios, ¿listo? La glándula submaxilar, la rama mandibular del facial, la arteria y vena facial, porque ellas ascienden, por acá por la parte vascular, ascienden hacia más o menos el tercio medio del cuerpo de la mandíbula, el nervio hipogloso que lo vamos a encontrar por debajo y el músculo milioideo a nivel del piso y el genioideo también. El triángulo carotidio o triángulo vascular del cuello, sus límites son el esternocleidomastoideo, el omoioideo y el vientre posterior del digástrico, que contiene el sistema vascular del cuello, la yugular interna, la carótida común, el seno carotidio, porque aquí a este nivel se encuentra la bifurcación. Recordar que la bifurcación está muy relacionada con lo que es la membrana tiroidea. Aquí vamos a encontrar la bifurcación, ¿listo? Y el nervio vago, que va a viajar siempre entre el sistema vascular. El triángulo muscular o triángulo visceral está formado por la línea media, ¿listo? El esternocleidomastoideo y el omoioideo, que contiene la glándula tiroides, ¿listo? Que estaría por acá debajo, ¿listo? La laringe, las paratidoides, el laringio recurrente que va a inervar ciertos músculos, pues el cricotiroideo principalmente, y mentiras, el cricotiroideo va a ser inervado por el laringio superior, ¿listo? Y parte del sistema vascular, pero más hacia su vértice lateral. Hay otros triángulos adicionales que son de referencia quirúrgica, ¿listo? Tenemos el triángulo de Pirogov, cuyos límites son el milioideo, ¿listo? Lo observamos acá. El hipogloso, que es el que va a dar la vuelta para terminar inervando los músculos de la lengua, y el tendón divisorio del digástrico, que contiene la arteria lingual por acá debajo. El triángulo de Beckler va a estar relacionado, o sus límites van a ser el ioides, su cuerno mayor, ¿listo? El borde posterior del hipogloso y el vientre posterior del digástrico acá arriba. ¿Qué va a contener? Este señor, nervio hipogloso, y esta señora, la arteria lingual. El triángulo de Farabev es el triángulo vascular del cuello, el triángulo vascular principal del cuello. Los límites van a ser la vena yugular interna, el tronco tirolingofaringofacial, justamente por este lado, y el hipogloso por arriba, que va a contener la bifurcación de la carótida, ¿listo? Y las ramas iniciales de la carótida externa. El triángulo de Sedillot o triángulo clavicular menor o supraclavicular menor está localizado entre los dos vientres del esternocleidomastoideo y la clavícula, que contiene el nervio frénico. Ese nervio frénico generalmente va a viajar por encima del escaleno anterior. Hay unos unos niveles de drenaje linfático. Se consideran que son 7, pero estudios recientes de las especialidades de oncología radioterápica han demostrado que pueden ser hasta 12 grupos ganglionares. Sin embargo, adicionalmente a eso hay unas zonas quirúrgicas del cuello, zona 3, zona 2 y zona 1, en donde cada una de estas estructuras van a estar relacionadas con órganos que posiblemente pueden ser lesionados, siendo de mayor urgencia la zona 1, ¿listo? Por eso es que encontramos los colorcitos en esta zona, son los que nos definen las zonas de mayor urgencia quirúrgica. Ahora bien, para terminar vamos a hablar del plejo cervical muy rápidamente. Está formado por los primeros 4 niveles cervicales medulares y se divide en plejo superficial y plejo profundo. La parte profunda es motora, la parte superficial es sensitiva. ¿Listo? Bueno, tiene unas ramas, nervio mastoideo, auricular, cervical transverso. Esta parte superficial, sus ramas son sensitivas, o sea que van a ir a la piel principalmente, ¿vale? Y la parte motora va a dar ramas para los músculos profundos del cuello. Entonces tenemos nervio del romboides, del esternocleido, del trapecio. Sin embargo, recordar que el esternocleidomastoideo y el trapecio están inervados por el nervio accesorio. Entonces tenemos ramas ascendentes para el recto lateral, recto anterior menor, 2 ramas internas para el recto anterior mayor y nervio largo del cuello. Unas ramas descendentes a nivel de C1 va a haber una anastomosis con el nervio hipogloso y va a formar el asa del hipogloso. Como les mencioné, miren, inerva todos los infraoideos excepto el tiroideo. ¿Listo? Como rama terminal del plejo cervical profundo podemos considerar al nervio frénico. ¿Listo? Nace de C3, C4 y C5. ¿Listo? Y nos va a inervar
todo lo que es el diafragma, función motora del diafragma. Bueno, el asa cervical, formada por la anastomosis del hipogloso y C1. ¿Listo? Con esto terminamos la sesión de cuello superficial. Espero les haya servido y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.